Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente les saludo con un abrazo y con un ósculo santo. Le amamos mucho en Cristo Jesús y hoy nos internamos con la ayuda del Espíritu Santo a la quinta clase acerca del libro de Levítico. Estamos un poquito estacionados porque para mí es muy importante que aprendamos esto. ¿Cómo es que Dios habla? ¿De dónde surge esto? Dijimos que nadie podía entrar al tabernáculo, pero Moisés fue llamado por Dios. Moisés recibió la voz del Señor, escuchó la voz de Dios y luego lo metió al tabernáculo, según Levítico 1:1, y allí le habló. Entonces esa frase, Dios le habló allí, usted lo puede ver en Levítico 1:1. Para mí es un compendio de riqueza espiritual, porque Dios quiere hablarnos. Así como le habló a Moisés, Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere manifestar a través de su voz cuál es su perfecta y agradable voluntad hacia nuestra vida. Y decíamos la semana pasada, mis queridos, que la única forma es, o la más segura, disculpe usted, porque hay más formas, es la palabra del Señor, la palabra escrita. Agradezco los múltiples comentarios y preguntas que me han estado ustedes enviando acerca de la clase anterior. Pensé que se me iban a agüitar poquito porque fue un poco larga. Hoy voy a tratar que sea más corta para que usted agarre la esencia. Oremos al Padre y pidámosle que Él nos abra el entendimiento de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti, te rogamos que nos abras el entendimiento y nos abras el corazón para poder entender tu dulce y bendita palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado en muchas maneras, a los padres les habló, perdón usted, a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Y creo que ese punto es muy importante. El Señor dice allá en Juan, usted conoce los pasajes, tu palabra es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Por eso es que ahí como que no lo expliqué la semana pasada, porque Dios habla por el Hijo. Entonces, ¿cómo es que el Padre habla a través del Hijo? ¿Quién es el Hijo? Él es la palabra. Él es el verbo que fue hecho carne. Entonces yo entiendo de que Él fue quien redactó, Él fue quien dictó a sus profetas, a los santos hombres que escribieron estas escrituras, valga la redundancia. Él fue quien redactó este bendito libro, fíjese. ¿Por qué? Porque dijo, yo soy el camino. Está hablando en singular, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad. ¿Y quién es la verdad entonces? Es Jesús. Por eso el Señor decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Él es el verbo. Yo no sé si ya le cayó el 20, pero el Hijo está hablando a sus hijos, que somos nosotros, a través de este libro. Prácticamente este libro contiene la palabra del Hijo. Es el Hijo hablando para transmitirnos la voluntad del Padre. Por eso es que ahora a mí me cae el 20 en muchas cosas, hermanos, porque dice la Escritura de que el Señor Jesús vino a la tierra. Uno de sus grandes propósitos fue que te conozcan a ti.
el solo Dios verdadero. Entonces Jesús se reveló a sí mismo a través de todas las escrituras para hablarnos a nosotros un mensaje. Gracias a Dios por todos aquellos que están esforzándose en que Dios les habla. Fíjese que no fueron ni una ni dos, 3 personas me escribieron acerca de lo mismo. No sé si se pusieron de acuerdo entre ustedes, no voy a mencionar nombres, pero andan buscando herramientas para estudiar mejor las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios por eso. Doy gloria al Señor por lo que ustedes están haciendo. Que se interesen en buscar, y yo les dije, un diccionario bíblico puede también ayudarles, porque en un diccionario bíblico encontramos características, hay palabras que a veces quizás no entendemos, y a través de un diccionario bíblico usted puede encontrar significados de palabras, significados de nombres. Dios habla a través de este bendito libro, y le dije, voy a avanzar, le dije, hermano, que es la forma más segura. Ahora, la segunda forma en que Dios habla, hermanos, y esto es muy lindo, es a través del Espíritu Santo. ¿Usted quiere oír la voz audible de Dios? Asegúrese de que el Espíritu Santo no esté contristado entre usted, para que el Espíritu le hable a usted, le hable a su corazón. Yo sé que todos nosotros hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo. Yo sé que todos nosotros hemos tenido experiencias en escuchar una voz. Yo cuando era chiquillo y escuchaba la frase Dios me habló, yo me imaginaba en mi mente de niño, me imaginaba que Dios le había dicho a mi mamá, Betty, porque uno se imagina la voz del Señor sonora, ¿verdad? Ya lo estudiamos como es la voz de Dios realmente, ¿verdad? Es como trueno, como relámpago, como fuego, como lluvia, como tormenta, como tempestad, que aún revienta las encinas. O sea, la voz de Dios es terrible, tremenda. Y más como nos vendieron la voz de Dios en las películas de Hollywood, ¿verdad? Así te dice el Señor Moisés. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Verdad? Pero realmente la voz de Dios puede ser manifestada de muchas maneras, ¿verdad? Y la forma más segura, repito, no voy a salirme de ese renglón, es la palabra. Es la palabra del Señor. Que sea siempre la palabra del Señor. Cuando alguien dice, así dice el Señor, se está metiendo un compromiso excesivo, ¿verdad? Pero necesito avanzar. Hermanos, ¿cómo nos habla el Espíritu? El Espíritu está dentro de nosotros. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a mandar al Consolador. ¿Cuántos se gozaron con el devocional que nos estuvo compartiendo Pastor Fernando? Disculpa Pastor Fernando. Pastor Fernando, en los devocionales, yo creo que los dos con Pastora Mari coincidimos, porque yo escuché cómo el Señor lo envolvió con una palabra sobrenatural que para mí fue de mucha bendición. Y realmente, si usted puso atención a los 3 estudios, porque él lo dio prácticamente, cedimos nuestro lugar, Pastora Mari y su servidor, cedimos nuestro lugar porque vimos cómo el Señor empezó a utilizar al Pastor Fernando en ese tema específicamente. Y es básico que un hijo de Dios tenga el Espíritu Santo dentro. Es básico, mis hermanos. Yo no concibo a un cristiano que no tenga el Espíritu Santo del Señor. O al menos, espero no sea malinterpretado lo que voy a decir. Dice la Escritura que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu, ¿verdad? ¿Verdad que así dice? Pero como que es necesario activar las funciones del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y aunque ese no es el tema no es el Espíritu Santo, otro día hablaremos de él. Este libro de Levítico trae mucha relación con el Espíritu Santo. Vamos a verlo más adelante. Yo cada día me interno más en unas cosas tan tremendas que estoy aprendiendo
cuando yo escribo estos temas, yo mismo aprendo, hermanos, ¿verdad? No es porque yo lo sé, no, estoy aprendiendo, estoy estudiando. Son temas que yo escribí hace algunos años, cuando recién abrimos Ministerios Catedral de Fe y Unción. Pero ahora el Señor sigue renovando, renovando. Y le decía entonces que es necesario activar las funciones del Espíritu Santo en nosotros. Que el Espíritu Santo no esté así, mire, hermano, contristado. Yo así entiendo contristar, apachurrado. Lo entiendo como tenerlo relegado, ¿verdad? Le haces caso a todo menos al Señor. Entonces dice que el Espíritu Santo se contrista. A ver, voy a buscar ese pasaje. ¿Se acuerda que le enseñé la herramienta? No contristéis al Espíritu de Dios. Eso está, mis queridos, en Efesios capítulo 4, versículo 30, según dice acá. ¿Verdad que le enseñé yo esta herramienta? Y en Efesios capítulo 5, versículo 18. Veámoslos. Fíjense que no estaban en mi lista de hoy. Pero veamos en cuanto a esto. La función del Espíritu Santo es hablarnos. Hablarnos. Antes el Espíritu Santo estaba sobre la gente. Hoy el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos. Entonces dice acá la Escritura, en Efesios 5:18, leámoslo. Yo no los recuerdo en su contexto. Ok, el 5:18 es una referencia y después nos vamos al versículo 30. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No es lo mismo estar sellados por el Espíritu Santo a estar llenos del Espíritu Santo. Ahora versículo 30, hermanos. Oh, no, hermanos, yo estoy mal. Ve, pues estoy en vivo y yo estoy mal. Es Efesios 4:30. El 5:18 es la referencia de que es necesario estar llenos. Pero ahora mire lo que dice aquí, el versículo 30 del capítulo 4. Y no contristéis. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Qué significa? Mire, le estoy dando herramientas, estoy dándole una clase el día de hoy. Y luego me voy yo acá a mi computadora y voy a buscar significado de contristar. Son herramientas de estudio que le estoy dando y le voy a decir por qué. Porque yo le voy a enseñar por medio del Espíritu Santo hoy cómo el Espíritu Santo, valga que lo menciono 2 veces, le va a enseñar a usted las Escrituras de una manera muy diferente a estar simplemente, porque mire, simplemente leerla y leerla y leerla. La letra mata. La letra hasta cierto punto puede llegar, hermanos queridos, a dar sueño, honestamente. Pero cuando la letra, a través del Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo y te ilumina y te abre los ojos. Oh, gloria al Señor por eso, hermano. Eso es glorioso. Y te abre los ojos y te da entendimiento para ver más allá de la letra. Eso es lo que te quiero enseñar hoy. ¿Ok? Entonces, contristar significa afligir, entristecer. Hermano, significa mantener al Espíritu Santo apachurrado. No porque Él sea pusilánime, creo que es la palabra. No porque Él sea, no, hermano, se refiere el apóstol, está hablando de una alegoría, está haciendo una comparación de que permitamos que el Espíritu Santo se mantenga activo en nosotros y no pasivo, ¿verdad? Hasta no hace caso, ¿verdad? Eso es como cuando uno le está diciendo a un niño, tanto que pongo yo ese ejemplo, no haga eso. No haga eso, se va a quemar. No toque eso, se va a quemar. Se va a quemar hasta que llegaba un momento en que yo recuerdo que
que mi papá le decía, déjala, mija, déjalo, déjalo, que se queme para que aprenda. Y entonces, de repente sí se quemaba uno, y entonces uno aprendía. ¿Qué forma más cardíaca de aprender? Cuando el Espíritu Santo puede hablarte la palabra a tiempo. ¿Usted se acuerda de aquel pasaje en Timoteo que dice que hay palabra a tiempo y hay palabra fuera de tiempo? Y yo le he dicho y le he ministrado a usted constantemente que procuremos que la palabra que nos llegue sea una palabra a tiempo y no fuera de tiempo, porque la palabra fuera de tiempo es una palabra dura. El otro día la hermana Monse también ya dije nombres, pues, hermana Monse, perdóname. Yo sé que tú estás oyendo esto, pero me consultó un pasaje bien difícil de entender. Jeremías 23:33. Y en ese pasaje dice, así es la palabra de Jehová, yo os dejaré. ¡Qué tremendo, hermano! Yo os dejaré, yo los voy a dejar. Léalo usted ahí en su casa. Se me quedó tanto porque mi hermana me dijo, pero ¿y no dice el Señor que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida? Pues hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen la palabra? ¿Cuántos creen que Él así dijo? Efectivamente. Amado, pero si no entendés, o no entiendo. Amado, pero si te están diciendo la palabra, no seas enojón. Ya se acabaron los amenes. Ya vamos a tener que apagar el celular o la computadora o el monitor. Ahí me mandaron fotos de que están viendo las clases a través de la televisión, esas pantallas gigantes que Dios les ha provisto. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amados. Es una bendición. Pero entonces, de tanto estar hable y háblenos el Espíritu Santo. No, Juanita. No, Nico. No, hombre, Mari. No, Saulo. Fernando, ya te dije que no. Así no se hace. Y nosotros no entendemos. Nosotros seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Si usted lee versículos anteriores, dice que hagamos, que demos fruto, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, que no mintamos, que no robemos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, pero de tanto estarnos hablando, ¿cuántos han oído la voz del Espíritu Santo? No es una voz que dice, Lili. No es eso. Sino que simple y sencillamente, como Él está dentro de nosotros, posa dentro de nosotros, Él empieza a decir, no, hombre, Alejandra, no hagas eso. No, hombre, Miriam, no hagas eso. No, hombre, Chuy, ¿verdad? Porque Él hasta nos habla en nuestros seudónimos. Gloria sea al Señor. Él es nuestro amigo, ¿verdad? Al menos es si lo deja usted serlo. Entonces, la palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo oír la voz audible de Dios a través del Espíritu Santo? Manteniéndolo activo, manteniéndolo, mis queridos hermanos, fortalecido. Veamos lo que dice la Escritura en Juan 16, por favor. Juan capítulo 16. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Para mí es importante que veamos qué dice la palabra. Y esta palabra tiene que quedarse ya en su corazón el día de hoy. Quizás este es uno de los pasajes más gloriosos de la Escritura. Lo que pasa es que muy pocos se atreven a predicar de él. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque todavía hay necedad dentro de nuestro corazón. Todavía hay cosas que no dejan que el Espíritu Santo se expanda directamente. Usted ha cantado que yo mengüe y que tú crezcas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que yo sea menos y que tú seas más en mí. Gloria a Dios. Mire por qué lo necesitamos y por qué necesitamos oír la voz del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16, dicen lo mismo. Somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que va a hacer lo siguiente, pero cuando venga,
el Espíritu de verdad, Dios mío, detengámonos porque esta es una escuela bíblica. Es el Espíritu de quién el que nos están metiendo. ¿Quién es la verdad? Santo Dios, hermano. Es Jesús. Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo prácticamente. Él os guiará a toda la verdad. ¿A dónde nos quiere guiar el Espíritu Santo? Pues a Jesús. A Jesús, hermanos. Él es la función del Espíritu Santo que fue derramado sobre nosotros. Por eso es que ojalá que yo le decía la otra vez, le escribí ahí, ¿se acuerda? En el grupo Iglesia en Casa. Estos temas hay que oírlos no una vez, sino muchas veces para que se nos haga vida en nosotros. Y mire lo que más dice. Porque no hablará, ¿quién? El Espíritu. Ahí lo está diciendo. Léalo usted con sus propios ojitos. Porque no hablará por su propia cuenta. O sea que él habla, hermanos. ¿Cuántos están aprendiendo esto hoy? O sea que, ay Dios mío, el Espíritu Santo nos habla. Y nosotros somos muchas veces tan testarudos, amados. Eso es contristar al Espíritu. Hable que hable, pero nosotros oímos más otras cosas. Nuestros propios consejos, nuestra propia voluntad, nuestro propio capricho. Oh, Santo Dios. Él no hablará por su propia cuenta. Que se le meta este pasaje a su corazón, por favor. Es el Espíritu Santo que fue prometido. El poder sobrenatural de Dios. Lo que nos predicaba nuestro amado pastor Fernando. El dunamis de Dios. La fuerza sobrenatural de Dios metida en usted y en mí. Aleluya. Y cuando Él esté allí, Él los guiará. Él te dirá. No, Manuel, por ahí no camines, Manuel. No hagas eso, Jimenita. Víctor, Raúl, no, por ahí no, mi hijo. Oh, cuántos alaban a Dios. Que tenemos un ancla maravillosa, una herramienta maravillosa por la cual Dios nos habla y dice, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Alguien puede entender esto? Yo lo veo así. Decirle a Saulo que tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Muy bien. Estoy poniendo un ejemplo. Recuerde que es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo, es la sustancia de Dios. Es la sustancia que viene de Él, la cual derramó sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh, wow. No solo nos guiará, sino que nos mostrará la verdad y también nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Una pregunta, ¿vale la pena mantener activo el poder sobrenatural del Espíritu Santo dentro de nosotros? Por supuesto que sí. Amados, teniéndolo a Él, tenemos a Dios en nuestro corazón. Es como, porque el Espíritu Santo es la esencia misma del Padre y la esencia misma del Hijo, porque el Padre y el Hijo son una sola esencia, ¿verdad? Ya otro día explicaremos que son personas diferentes, pero con una sola esencia, con un mismo propósito, con una misma santidad, una misma deidad. Aleluya. Pero ese es otro tema. Dios nos habla por el Hijo a través de su bendito Espíritu Santo. Entonces, yo le explicaba la semana pasada cómo usted puede ser
Consolado por la palabra. Permítame y abro mi otro link. ¿Cómo usted puede ser consolado por la palabra? Dice la Escritura, Romanos capítulo 10, versículo 17. Leámoslo, por favor. Romanos capítulo 10 y versículo 17. ¿Cómo nos habla Dios? Por la palabra. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Él es el que nos va a revelar todo, hermano. De lo contrario, únicamente, repito, lo que vamos a ver aquí son letras y letras y letras. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Mire pues, así que la fe es por Él. Mire qué importante es que usted y yo escuchemos la voz de Dios. Dios mío, cada día la palabra habla de diferentes maneras. Porque a mí, ahorita me cae rema a mi corazón. Mire qué importante es oír la voz de Dios. Porque eso produce fe en nosotros. ¿Alguien se acuerda de lo que nos compartía Pastora Mari? ¿Verdad? La fe, y Pastor Fernando también nos lo predicó en el siguiente devocional. La fe viene a través del Espíritu del Señor. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, yo le tengo que enseñar a usted dos cositas. Apunte, ¿ok? Pero se los voy a enseñar bien detenidamente para que no haya confusión en usted, ni queden lagunas, ni queden cabos sueltos, sino que usted arme bien el propósito divino de parte de Dios. Usted me va a disculpar, ¿ok? Aleluya, gloria al Señor. La palabra es capaz de ser o puede ser interpretada para que usted oiga la voz de Dios por medio del Espíritu. Esa es una herramienta que le voy a dar de cómo Dios habla. No busque voy a decir algo bien delicado. El cristianismo moderno se ha convertido en parecen centros de adivinación, ¿no? Porque la gente se mueve por lo que los profetas de hoy les dicen. Esto es muy delicado lo que les estoy diciendo. Espero no vaya a ser mal interpretado, ¿verdad? Yo creo que hay don de profecía. Yo creo que hay don de ciencia. Yo creo, ya lo hemos enseñado. Yo creo que hay don de sabiduría. Y más adelante vamos a ver que a alguien Dios le da sabiduría y te puede dar un consejo. También de esa forma habla Dios. Pero ¿cuál es la más segura? ¿Y qué tal si el que te está dando el consejo? Ay, perdón, hermano. Esto es bien delicado lo que voy a decir. ¿Y qué tal si el que te está dando el consejo anda más perdido, como dice el pastor Fernando, que el hijo de la cibamonta? No es el que dice, soy yo. ¿Verdad? ¿Y qué sabes tú si el que te está dando el consejo anda más para allá que para acá? Anda más pecaminoso que... Entonces, sí hay sabios, sí hay profetas, y hay quien tiene el ministerio de profeta. Sí hay, porque está en Efesios capítulo 5. Eso está. Eso no se puede negar. Perdón, Efesios capítulo 4. Usted lo puede leer. Los domai, yo creo que ya lo expliqué. ¿Cuáles son los domai de Dios? Los ministerios primarios que dejó el Señor
para la edificación del cuerpo de Cristo, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, sí hay ministerio profético. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios que Dios ha levantado tremendos siervos y siervas dentro de la congregación que en determinado momento nos hablan palabra de Dios. Hemos traído predicadores que tienen el don de ciencia y doy gloria a Dios por ellos, hermano. Pero voy a insistirle y perdone hasta que se aburra de oírlo. ¿Qué es lo más seguro? Lo que no le va a fallar jamás. Toda la verdad. Toda la verdad. Entonces, apunte pues. Dios le va a hablar a usted a través de la escritura en la forma logos. Diga conmigo, logos. Escríbalo. L-O-G-O-S. Logos es una palabra griega, mis amados hermanos, que significa conocimiento. Amén. Conocimiento. Usted lo puede ir, ya que estamos estudiando, póngale pausa al video y váyase a su diccionario bíblico. Todos descarguen un diccionario bíblico. Hay diccionarios bíblicos muy, muy exquisitos. Entonces, váyase a un diccionario o váyase a Google y pregunte significado de la palabra logos. El logos es lo escrito. ¿Ok? El logos es lo escrito. ¿Qué pues diremos? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Leí lo que estaba aquí. Pues la escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Refiriéndose el apóstol Pablo a Isaías capítulo 28, versículo 16. Esa es la palabra logos. Yo le enseñaba cómo buscar versículos y textos en donde Dios le va a hablar y le va a confortar a través de la palabra. Gloria al Señor. Yo le insto a usted a que usted se vuelva ducho en las escrituras, que sepa trazar bien la palabra de verdad, que ame, que atesore la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor, hermano. Llénese de conocimiento, apréndase versículos bíblicos. Jesús, una de las formas, porque dicen que con eso derrotó Jesús a Satanás, pero honestamente en Jesús estaba el poder del Padre, y entonces, aunque siendo humano, él traía una esencia como la que nosotros tenemos, ¿verdad? A través del Espíritu, porque usted recuerda que cuando lo bautizaron, descendió sobre él el Espíritu. Eso es un gran ejemplo para nosotros, pero ese no es el tema. Entonces, una de las formas en que Jesús derrotó al diablo allá en el desierto fue con el Logos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino o más de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Estaba escrito. Entonces, Jesús derrotó al diablo en parte con el logos de la palabra, ¿verdad? La palabra hablada, la palabra escrita, y confesar esos versículos de fe. Estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni tribulación, ni angustia me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, etcétera, etcétera. Es muy importante la palabra escrita, ¿verdad? Entonces, logos es conocimiento. Ya lo he explicado en otras oportunidades, pero para que a usted
que quizá ya se le olvidó o usted no estaba cuando di la clase acerca de cómo estudiar las escrituras, porque esa clase ya la di, ¿verdad? A principios de nuestro ministerio en Elgin. Entonces, el logos es conocimiento, ¿verdad? Por eso usted escucha palabras compuestas, por ejemplo, teología. ¿A cuántos han oído hablar esa palabra? Teos es otra palabra griega que significa Dios, y logos, que significa conocimiento. Entonces yo le hago la pregunta a usted, ¿qué significa la palabra teólogo o teología? ¿Me voy dando a entender? La teología es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Un escatólogo, ¿verdad? Nos movemos un poquito en cuanto a las profecías acerca de los postreros tiempos, de los últimos tiempos, y dijimos que scatos es una palabra griega que significa días postreros, días finales o los últimos tiempos. También puede ser interpretado. Entonces, ¿qué es un escatólogo? Es alguien que tiene conocimiento acerca de los tiempos finales. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos hablando, nuestro contexto es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con logos es y tiene que relación con el conocimiento. Es importante que usted tenga conocimiento de la Sagrada Escritura. Es importante que usted sepa dónde está Isaías, que usted sepa dónde está Efesios, que usted sepa dónde está Apocalipsis, que usted sepa que hay Salmos, cómo está dividida la Sagrada Escritura. Es importante que usted tenga ese conocimiento y que tenga el conocimiento de versículos bíblicos, como yo le explicaba la semana pasada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aman el conocimiento de la palabra? Entonces, usted prácticamente, si usted conoce las Escrituras, usted sería un bibliólogo. Se puede decir así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Cómo se originaron. Por cierto, no se pierda eso no va a ser para siempre, solo mientras dura la pandemia, dijo aquel, ¿verdad? Aproveche esas clases que estoy dando de cómo se originó este libro precioso. Esa clase está, pero bellísima. A mí me encanta muchísimo. Perdón, oye, volteé a ver que me llegó una notificación. Entonces, el logos, diga conmigo logos. El logos es muy importante. Yo lo que le quiero enseñar es cómo Dios le puede hablar a través del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le voy a poner un ejemplo. Estaba Belsasar, allá en Daniel, capítulo 6, si no estoy mal. Estaba Belsasar haciendo una fiesta y de pronto un dedo Mené, Tekel, Uparsin, si no estoy, mi pobre logos de los versículos bíblicos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Pero sí, una pregunta, todos lo leían. Eso es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Todos lo leyeron. Todos dijeron, ahí dice Tekel, Uparsin. Todos lo leyeron. Todos sabían qué era lo que decía ahí en esa lectura, pero no sabían la interpretación. Y a su nombre. Eso es, diga conmigo, interpretación. Usted se va a topar. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Usted se va a topar con versículos que definitivamente no va a entender, como me decía mi hermanita, ¿verdad? Y perdón, le pido perdón por haber mencionado su nombre. Me decía mi hermanita, hermano, no entiendo este pasaje. No lo entiendo. Y definitivamente, hermano, es difícil entender que Dios pueda decir, así digo yo, los voy a dejar. Ojalá, qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué tremendo. El problema es interpretar la razón del por qué Dios iba a dejar a su pueblo. Y ya le expliqué que fue por la prevaricación, por la
la maldad de Judá, que Dios dijo, no hombre, ya, los voy a mandar al exilio a Babilonia y ahí miren ustedes cómo se las espantan. Fue duro, hermano, 70 años de cautiverio. Pero volvamos. Número 2. Ya le dije logos, ¿verdad? Digan conmigo, logos. Conocimiento de las escrituras. Conozco muchas personas que conocen la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Hello. Usted y yo conocemos personas así. Personas que se la saben, Padre Santo. ¿Verdad? No voy a decir que él, pero aquí nos ha visitado un pastor venezolano que se llama Eliezer. Y a nosotros la primera vez que lo conocimos nos sorprendió, hermano, porque nos dijo como unos 300 textos mínimo de memoria. Y yo no lo podía creer, ¿verdad? Porque yo soy como los bereanos. Yo sí soy bien como los bereanos. Y él decía, dice tal y tal pasaje, dice Isaías capítulo 1, versículo 28. Textos difíciles. Se llama Eliezer, no sé si usted lo recuerda. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. De memoria, y decía yo, así no debe de decir. Y me iba yo y, wow, dije. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que él es lo que yo voy a decir a continuación. ¿Saben tanto? ¿Tienen tanto conocimiento en la cabeza, hermano? Pero el problema es de que esta palabra se la metieron acá, pero no les bajó acá. Y a su nombre. Eso es un pase a gol. Eso es como un pase de esos excelentes, de esos pases que uno dice, oh Dios mío, porque que se te meta acá es excelente. Yo no, hazlo, sigámoslo haciendo, sigamos pidiéndole al Señor que nos hable a través de la palabra escrita, pero necesitamos el segundo ingrediente. Y el segundo ingrediente, yo quiero que usted lo escriba, R-H-E-M-A, rema. Hello. Ahora entiende por qué yo siempre digo el rema de Dios. Mi papá anda caminando ahí bien despacito para no hacernos bulla. Pobrecito. Dele con libertad, papá. Necesitamos el logos. Sí, amén. Pero necesitamos también el rema. Y le decía que todos podían leer Menel Tekel Uparsim. Usted lo puede encontrar ahí en el libro de Daniel. Pero no sabían la interpretación. ¿Qué decía? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es como yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz, él habló en lenguas, hermano. Yo así digo. Nadie entendió lo que él dijo. ¿Sabe qué decían? Hablando jerigonzas está. Está hablando en arameo. O está hablando. Nadie entendió. Si el que nos anotó ahí qué era lo que significaba fue Marcos, ¿verdad? Porque Marcos recibió la revelación de cuál era el significado de Elí, Elí, lama sabactani. Pero nadie entendió. A Elías estaba llamándole. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, lo quiero acomodar a la clase de hoy, ¿verdad? Una cosa es leer lo que dice, agarrarse del pelo, y otra cosa es que pase de aquí para acá. Ese pase, este es el logos, ¿correcto? Esto es el conocimiento que usted tiene. Estoy poniendo ejemplos nada más. Lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios es de que ese conocimiento baje al corazón para entonces poder decir, como decía el salmista David, y es un pasaje que yo les ministro a ustedes tanto. Tu palabra está en mis entrañas. Él entendía la palabra rema. Rema es la palabra griega en griego, y en hebreo es la palabra davar.
Escríbalo. D-A-H-B-A-R. Dabar. La palabra viva. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo ocurre eso? Mire, en toda la escritura usted va a encontrar que va a decir, el Señor habló su palabra, ¿correcto? Pero no en todas las veces dice logos, ni en todas las veces dice dabar. Usted tiene que interpretarlo con la ayuda única y exclusivamente del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Una cosa yo lo he explicado de esta forma, es la forma más simple de explicarlo, ¿verdad? Así como estaban las letras allá en el templo del faraón Belsasar, del hijo de Nabucodonosor Belsasar, ¿verdad? Hasta que llegó Daniel, el ungido de Dios, el que tenía el Espíritu de Dios, hasta que él llegó, mis queridos, hasta que él llegó, se pudo saber qué significaba esa palabra. Y yo le he dicho a usted, y se lo voy a volver a repetir, no es lo mismo decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué pasaje más lindo, ¿no? Yo creo que todos tienen el logos acá. Pero una cosa es tener el logos y otra cosa muy diferente, muy distinta es decir, porque de tal manera Dios me amó a mí. Mire qué diferencia, pues. Mire qué diferencia. Entonces, yo pongo acá, hermano, que la palabra rema es la palabra que va directa a tu corazón. La palabra rema es la palabra que le llega a usted, mi hermano. Es esa palabra que lo confronta. Porque ya le expliqué la semana pasada que útil para instruir, útil para redarguir, útil para corregir. Aleluya. Entonces, es esa palabra, el rema de Dios, hermano. Es cuando usted está leyendo un pasaje y de repente el pasaje se le abre. Y dice, Dios mío, eso dices tú para mí. ¿A cuánto les ha pasado eso? Entonces, yo quiero enseñarle que Dios habla a través del Espíritu Santo, revelándonos la palabra. Revelándonos la palabra, porque la función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. El fundamento de los apóstoles y de los profetas. Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es la palabra. Él es el verbo. Él es la verdad. Entonces, yo espero, hermano, que usted aprenda. Esto es que ya se me terminó el tiempo y no quiero alargarlo más porque ya van 45 minutos. Imagínense usted, hermano. Tengo tantas cosas aquí que le quisiera compartir, hermano. Pero yo creo que la clase de hoy es muy clara. ¿Cómo le quiere hablar Dios a usted? Por el Espíritu. ¿Y qué va a hacer el Espíritu, hermano? Revelarnos la palabra. Una cosa es decir que Dios amó a Manuel. Dios te ama, Manuel. Y otra cosa es decir, Dios nos ama. De tal. Una vez estábamos estudiando con el anciano Nicolás y decíamos los dos, de tal manera. Ese tal, hermano, yo lo vi como un planeta, fíjese. Yo vi de tal. ¿Te acordás, hermano Nico? Yo sé que vos estás viendo esto.
De tal manera. Yo vi una montaña grandísima y decía, qué grande es la misericordia de Dios. De tal manera amó Dios mi vida. Porque de tal manera. Eso se llama, mis queridos hermanos, rema. No es solo conocimiento. No es solo conocimiento. Entonces ahora viene la otra forma en que Jesús derrotó al diablo. No era solo mencionar la palabra. Porque Jesús dice ahí en Mateo 4 que él tuvo hambre después de 40 días y 40 noches de no comer. ¿Estamos de acuerdo? Dile que esas piedras se conviertan en pan. A Jesús le cayó el rema. A Jesús le cayó la palabra rema. Él es el rema. Pero él estaba en este cuerpo de humanidad. Usted lo recuerda. Entonces a Jesús le cae el rema y dice, es que no necesito yo de eso solamente. Yo puedo satisfacerme con la palabra de Dios. Entonces, yo no sé si usted se había puesto a pensar en esto. ¿Qué palabra le bajaría el Señor al corazón en ese momento como para que el diablo, que el Señor lo reprenda, saliera huyendo? Ya no lo pudo tentar más porque le cayó el... Yo pienso, ¿verdad?, que Jesús le empezó a bajar palabra al corazón, y con eso se satisfació, porque si no, la tentación hubiera seguido con el pan, porque el hambriento pan quiere. Hermano, espero que esta clase de hoy usted la entienda. El que tiene hambre pan quiere, y si no se le hubiese quitado el hambre, la tentación hubiera seguido. Pan, decirle a esas piedras que se conviertan en pan. No, Satanás, es que por eso es que yo le digo, él habló en logos, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda. Hermano, yo me imagino, disculpe con el respeto a Jesús, porque él estaba en humanidad, yo me imagino que a él todo este libro, en ese momento mismo, lo empezó a ministrar de una manera tan sobrenatural que el diablo dijo, no hombre, por aquí no lo puedo agarrar. No me va a aceptar ni aunque le ponga el mejor bistec por delante. ¿Me doy a entender? Eso se llama rema. Hay otro ejemplo que ya no lo vimos, pero lean usted en casa, en Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. Cuando a María la visitó el ángel, yo le he dicho, deme un minutito nada más y termino. Yo le he dicho, todas las mujeres vírgenes de Jerusalén esperaban la profecía de Isaías. Y la virgen concebirá y parirá un hijo, y se llamará Emmanuel. Mire, todas la esperaban, entonces lo que hacían era que se guardaban y no se acostaban con los hombres. Vivían en inocencia, guardaban su virginidad. Borre lo que acabo de decir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían un logos en la cabeza. Pero cuando el ángel visitó a María, ocurrió un efecto a causa del logos. Hoy, le dijo el ángel, concebirás. Hoy concebirás. Concebir es quedar embarazada, ¿correcto? Y entonces María saca el logos, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo será esto posible? ¿Cómo será esto posible si yo no conozco varón? ¿Quién vive? Estoy hablando de algo natural, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estoy hablando de algo. ¿Cómo será esto posible? Y entonces dice que la palabra cayó a su corazón. Eso es rema, mis queridos. Léanlo ustedes y tal vez lo vemos la próxima semana, ¿verdad? Otros, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pedro, boga para adentro. Boga para adentro. Amén. ¿Cuál es el logo suyo, hermano? A usted le pregunto. ¿Cuál es el logo suyo cuando sale a trabajar?
Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. ¿Alguien alguna vez en su trabajo ha tenido un mal día? Siempre, sí, ¿verdad? Sí. Pongamos de ejemplo la sabrosita, ¿verdad? Un día en el que quizás estás acostumbrado, pastor amado, a vender $5,000 en una tienda y de repente solo te agarraron 10 bolsitas. No sé si estoy exagerando, pero yo sé que sí te ha pasado. Puede ser que te haya pasado. Entonces, eh, a Pedro le pasó. ¿Cuál era su logos? Dios me va a suplir hoy. Y resulta que esa noche no pescó nada. Entonces oiga la respuesta de Pedro, pues. Señor, entonces le dice, boga mar adentro, le dice el Señor, y lanza las redes hacia allá. Estoy poniendo un ejemplo. Lánzalas a aquel lado. A la izquierda creo que le dijo. Lánzalas para allá. Señor, sí, toda la noche me pasé haciendo lo mismo. Y ahí hay una parte donde Pedro le dice, pero en tu palabra lo haré. Ay, hermanos, Dios les bendiga. Que Dios nos siga hablando a través de su santa palabra. Shalom. Le quiero mucho y la próxima semana seguimos. Como sea, todavía faltan un par de semanas para que pase o lleguemos al 30 de abril. Lo que no se sabe es si van a abrir, pero oremos al Señor para que así sea y podamos vernos nuevamente en la casa del Señor. Lo quiero mucho. Dios le bendiga y la paz sea con todos vosotros. Amén.